Si le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, que nos está visitando aquí en el estudio de la radio. Estamos hablando del docente de la Universidad Nacional de Villa María, coordinador de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular de nuestra universidad justamente, pero además es compositor y pianista, no cualquier pianista. No. Estamos hablando de Eduardo Elía, que nos visita hoy, elegido mejor pianista del año. Bienvenido, Eduardo. Bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias, bien, perfecto. Bueno, ¿contento? Contento, sorprendido un poco por la repercusión. Bien, sorprendido. ¿No esperabas entonces que te llegara tanto reconocimiento por esta elección del mejor pianista del año? No esperaba el rebote que tuvo en Villa María porque, bueno, uno está acostumbrado a que los medios levanten más algunas corrientes artísticas que tienen que ver con lo masivo y eso. Entonces, por un lado me pone contento eso, de que la gente se entere de que hay otra cosa. Bien, y que no se acompañe solamente las corrientes más comerciales, si se quiere, que son las que menos cobertura necesitan por otro lado. Claro. Sí, es cierto. Le contemos a la audiencia, si querés vos explicar un poco, esta elección tiene que ver con una encuesta de un medio especializado en jazz. Exacto. Reúne la encuesta tiene 18 años ya y convoca a periodistas de todo el país que tienen medios, blogs, que se ocupan de la música improvisada, del jazz y aledaños, porque es a veces un poquito más amplio. Según el periodista se ve en la votación hacia qué lado va. Hay veces que se aleja un poquito del jazz y incluye un poquito la fusión, el rock, artistas que están más en la frontera entre el jazz y otras músicas. Entonces es un poco más amplio. Y bueno, son periodistas que se ocupan todo el año de ir viendo las realizaciones, las producciones que van saliendo, y a fin de año eligen en una serie de categorías el mejor pianista del año, guitarrista del año, disco del año, grupo del año, concierto del año. Hay miles de categorías y mediante un sistema de votación por cantidad de menciones y qué sé yo, se elige ahí. Claro. En cada categoría. ¿Esto a nivel nacional? Sí. Bien. Sí. Pasa también que es un nicho, ¿no? Es a nivel nacional, pero es un grupo de gente que hace con mucho amor y pasión, muchas veces sin los medios necesarios, la cobertura de toda esta movida que se mueve como por debajo. Claro. De todo el mainstream. El medio del intruso, ¿no? Hay que decirlo. El medio es el intruso. Hay que decir también que tiene una pata internacional el intruso, que viene manteniendo desde el principio. Tiene un grupo de periodistas que están radicados afuera, en general argentinos o españoles que están afuera, y también hacen una encuesta un poco más internacional, que está teniendo también mucho reconocimiento por los músicos internacionales. La gente que nosotros seguimos, los músicos que a mí me gustan y eso, están empezando como a agradecer también haber salido elegidos en esas encuestas y eso. A lo que voy es que es un medio que está reconocido por los músicos en general y por parte de los periodistas que se ocupan de eso. Recién hablabas del rebote y de lo que te aconteció luego de haber sido elegido pianista del año. ¿Cuál fue la salutación o el llamado, el mensaje que más te sorprendió? ¿Colegas o medios, periodistas? Y los que me conocen más o menos estamos al tanto y sabemos que entre los músicos nos conocemos y sabemos que un día le toca a uno, otro año le toca al otro, porque depende mucho del año que uno tuvo, de la subjetividad del que vota. Con lo cual no es mi primer pianista del año. El 19 también lo recibí, en el 21, en el 19 recibí un mejor disco del año. Entonces estamos como acostumbrados a que nuestra carrera, yo soy el mismo que hace 15 días, digamos, y estamos acostumbrados que un año haces algo un poco más, un año haces un poco menos, tocas más, sacas un disco, no sacas un disco, de eso depende. Hay veces que no es figurado, pero tampoco sacas discos, y entonces nada me sorprende. Me sorprendió nada más que en Villa María este rebote de todos los medios, digamos,
cómo levantaron básicamente la nota de la universidad, Claro. que quiso mencionarme como que un docente de la casa había recibido ese reconocimiento. ¿Y cómo fue cuando vos te enteraste de la noticia? ¿Te acordás? ¿Te mandan un mail? ¿Cómo te avisan que Me eso? gusta, yo siempre la veo, sale alrededor del 10 de enero la encuesta, Sí. los resultados. Y la leo siempre, más allá Claro. de si estoy con alguna expectativa o no. Me sirve para saber el rebote de lo que hice. El año pasado saqué un disco, entonces me Sí, sirve saber cómo repercutió eso. Pero cuando no tengo un disco, el año que no saco disco, eso yo también lo miro a ver qué hicieron los demás o qué músico estuvo más activo o menos. La sigo a la encuesta porque Claro. me interesa Y ahí saber. viste tu nombre. Sí, sí. Como mejor pianista del año. Fue como, Sí, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Este año me sorprendió, sobre todo porque en la lista estaba mi gran maestro y gente que ¿Quién era, Ernesto? muy admirada por mí. Sí, Ernesto Jodos. sí, estuvo en la Leo lista. Genovese, Ujú. que es un pianista que está en Nueva York tocando así como en primera A. Pero bueno, eso, siempre consciente de que depende del año que uno tiene y lo que hizo justo ese año. Claro. Y se evaluó el año pasado, la producción del año pasado. lo del 2025. Bien, perfecto. ¿Tu vínculo con el piano de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Hace cuánto tiempo? Y de chiquito, con distintas intensidades, pero de chico en la casa de mi abuela había piano y después tuvimos un piano en casa y estudié un poco en el conservatorio y dejé y volví. Y cuando terminé la secundaria me fui a Córdoba a estudiar en La Colmena y también comunicación. Hice 3 años de la escuelita de comunicación Mira, social. bueno, en la ESI. Sí, Mira. sí. Fue una hermosa experiencia. No me arrepiento nunca de haber pasado por ahí. Pero en un momento me di cuenta de que tenía que elegir qué quería hacer. Así que si quería ser músico, eso te exige una dedicación que no es muy compatible con más actividades. Vos después habías ido a Berkeley, ¿no? Y Estados Unidos. después me fui un año a Buenos Aires y después a Boston un A año. Boston, claro. Y después si regresaste a Argentina, te quedaste y te radicaste. Sí. Después estuve unos años en Córdoba trabajando y después me vine para acá un par de años después de que gané el concurso para ser profe acá en la universidad. ¿Desde cuánto Claro. estás en la uni? En la uni estoy desde el 2002. Ah, mucho. Sí, un montón. Hace bastante tiempo ya. ¿Hubo algún momento clave o algo particular que pasó que te hizo como definir tu vocación y decir, ok, quiero ir por este lado? Sí, ¿O venía. fue como más un sí, proceso ya? me acuerdo perfecto porque fue siempre llevar las dos cosas, no es fácil. Y en La Colmena, donde yo estudiaba en Córdoba, y en esa época en general era muy común traer músicos de afuera, clínicas, lo que se llaman, o workshops, lo que quiera. Y yo estaba como regalado, estaba para que alguien me diga, basta ya de esto. Y vino un pianista que todavía el día de hoy lo admiro muchísimo, se llama Danilo Pérez, un panameño que está en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, me voló la cabeza y con esa cosa medio además de lo que me pasó musicalmente viéndolo, me decidí, digamos, a dejar comunicación Claro. y dedicarme al 100 a la música. Seríamos colegas en este momento, si no. Exacto. Seríamos colegas. Podríamos. Fui un poco. ¿Ah, sí? Bueno, ok, un poco. Tuve ¿Tuviste un un- programa de radio. Ojo. Mirá vos, mirá. ¿allá en Córdoba? Viste que este país es muy generoso. Eso sabe por todos. Ya, te iba preguntando, siempre ligado... Acá en la radio de mismo. la universidad. Ah, en la uni, en la Ah, uni. mira. Sí. ¿Siempre ligado al jazz y la impro o también habías incursionado antes en otros Como estilos? músico, Como sí. músico. Sí. ¿Y por qué? ¿De dónde viene el bichito del jazz? No sé, terminando la secundaria me regalaron un par de discos que me metieron ya como en eso, en esa música, y me di cuenta que ahí se podía hacer lo que yo quería, digamos. Entonces yo podía expresarme por esa, era el mejor lugar donde expresarme. Había improvisación y eso, pero me di cuenta ahí cuando escuché por primera vez esa música. Claro. Y cuando empecé a estudiar también me di cuenta ahí que en La Colmena, yo sabía que quería ser músico, pero también no mucho del jazz tampoco era una cosa que había escuchado toda la vida, pero me di cuenta ahí medio rápido. Así que, pero y a partir de ahí sí, siempre eso.
Más allá de tu carrera musical a nivel personal, también sos docente, Sí. que no es un dato menor. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? Mira, nosotros, como yo aprendí, y en la música popular me parece que en general, y sobre todo en el jazz, hay como toda una tradición de cómo se enseña y es la idea de acompañar, ¿viste? No hay una cosa de enchufarle al otro conocimiento. Tenemos como una concepción de que el conocimiento está en los discos de la gente que nos gusta, está, si querés encontrar algún libro, eso está en un lugar que me parece que lo podés hacer solo. Entonces siempre, como me enseñaron a mí y como yo trato de ser, es de transmitirle al que está estudiando que encuentre su lenguaje estético, qué le gusta, qué quiere ser, y de ahí bajar y ver todo lo que tiene que hacer para poder hacer eso que él quiere ser. Porque si no, lo que resulta si no haces eso es copias tuyas o intentos de copias de lo que vos haces. Y para mí lo más importante es que vos encuentres cómo resolver los problemas que se te presentan para poder llegar a lo que querés hacer. Sí. Y un lenguaje estético, digamos, ¿qué música te gusta? ¿Qué música querés hacer? ¿Y cómo llegan los pibes y las pibas de hoy a la carrera de música? ¿Que llegan con intenciones de ser, entre comillas, estrella, o son para músicos, para ser profes? No, hay de todo. No me puedo meter en la cabeza de lo que piensan los chicos cuando llegan. Lo que sí sé es que al tiempo de empezar haces como un clic, que eso nos pasó a todos, y te das cuenta que estudias para vos y para hacer algo que querés hacer. Después está en la fantasía de cada uno de para qué empieza a estudiar o qué quiere ser. Habrá de todo. Habrá el que quiere ser famoso, se da cuenta rápido que no para es. qué estudiar. Si querés ser famoso, Claro. podés hacerlo de cualquier otra manera, que es mucho más fácil. Yo también a veces les digo, todo está bien, digamos. Lo que quieras hacer está bien. La idea es que si vos querés hacer algo, lo hagas. No hagas esto, digamos. A trabajar en, no sé, en producir contenido, aprender a hacer eso bien. Si querés ser músico, tenés que hacer toda esta cantidad de cosas. Un camino laburar. más. Hay que laburar. Sí, hay que laburar, Hay tal que cual. laburar. Tal cual. Mencionabas, Eduardo, que desde chiquito ya estás metido en lo que es el mundo del piano Sí. y del jazz. ¿Qué es lo que ¿Qué tan difícil es aprender a tocar el piano? Del 1 al 10. Para lograr ser el mejor pianista del año. ¿En un año podemos ser pianista del año? Sí, eso. No. En un año, qué sé yo, ¿qué tan difícil es ser cirujano? Y es muy difícil. Bueno, no sé, 10 yo, no para sé, mí. yo la verdad no sé. Neurocirujano. Yo te digo cómo es el piano, hay que tener paciencia. Ok. Un piano. Un piano. Piano es muy importante. Digo, instrucciones para aprender a tocar el piano, tipo cortas. Sí, claro. No, paciencia, un mínimo de tiempo, sobre todo al principio. Hay como al principio hay como una cosa medio dura de resolver, que medio como a los garrotazos técnicos, digamos. Ajá. Tenés 3, 4 años de un trabajo como duro, digamos, no sé si decirlo en horas porque para cada persona es distinto. Es pero pico y pala, pico y pala, pico y pala. exacto, pero meterle todos los días, porque además es un tema de continuidad, no podés hoy 8 horas, mañana nada, pasado nada, Claro. pasado Ajá. 3, digo, es ¿Puedo una- descansar o no? ¿Eh? ¿Puedo descansar un poquito o no? Sin dormir en 4 años. No sé, yo me lo tomé en serio en su momento porque entendí que tampoco era para siempre así. Después Claro. después aprendes a estudiar mejor, a seleccionar qué, Ajá. pero la base es medio dura, ponerle un mínimo de 4 o 5 horas por día del instrumento, porque hay una cosa física también que tenés que dominar y motriz y todo que... Pero bueno, depende también para que hoy a lo mejor querés tocar el piano yo te digo, para tocar Sí, el sí. piano, más o menos como se entiende el piano en lo más tradicional de la Claro, acepción, lo digamos. básico, así por lo menos, saber. Sí. Además de lo básico, no, como instrumentista de Bien. piano. Por ahí hoy los músicos son más multifunción, yo que sé, hacen más cosas.
Depende de lo que quiera cada uno. Pero si querés ser pianista, hay como una cosa dura así de 3 años, ponerle 4, y después ir como seleccionando qué. Y yo me lo tomé en serio. Yo en un momento me levantaba todos los días, a tal hora, hasta el mediodía, después iba a clase, no iba a ningún lado si al otro día me iba a obstaculizar levantarme, como si fuera un trabajo. Claro, Sí. exactamente. Entonces me tomaba el domingo, ponele, pero... ¿Y te acordás del mejor piano que tocaste o el mejor lugar donde tocaste? Y hubo un par, sí. En el Libertad ex CSK hay unos pianos que son hermosos. En un lugar que grabé que se llama Aguaribay hay como 5 pianos que son, es como entrar en un parque de diversiones. Yo en Buenos Aires, como una especie de centro cultural privado, como con mucho presupuesto montado, hay un auditorio, se puede grabar ahí también. Y era como, podía elegir entre hacer una Ferrari y un Porsche. Claro. Eso fue una locura. En Córdoba, el consulado italiano tiene un piano hermoso, un Fazioli, que me di el gusto en algunos lugares. Ah, bien, Sí. Perfecto. Bien. Y grabar, sobre todo cuando buscas grabar, que no hay piano, no es fácil encontrar un piano. Yo voy haciendo todo como un mapeo, soy una especie de explorador de los pianos. Donde hay un piano, me puedo ir a San Juan, hay un piano, ponele San Luis, hay un centro cultural gigante que tiene un piano hermoso. Entonces, ¿Y fuiste a la hora allá? Che, se puede. No, pero vas vale, preguntando, claro. evaluando la posibilidad. Wow. Encima es complicado trasladar el piano, ¿no? No es trasladar la guitarra. Sí. Es que por eso te mueves vos. Sí, sí o sí. ¿El significado del piano para vos fue cambiando con el correr de los años o siempre hubo una pasión ahí intacta desde los comienzos? No sé. Es medio amor-odio, qué sé yo, porque no es el piano, sos vos. Entonces, Claro. estás contento, te enojas, pero el piano, ¿qué culpa tiene? El piano es Claro. tu persona que va cambiando, no el piano. Bien. El piano está ahí para que hagas lo que mejor te parezca. Recién en off hablabas de que, bueno, también de ser docente, sos coordinador de la carrera de Sí. música, como dijimos al principio, que están en planes de cambiar justamente la currícula o el plan de estudio. Sí, estamos contentos con eso. Es un laburo tremendo porque, y debido a eso es que es difícil juntar todas las voluntades y dedicarle el tiempo que requiere, porque los profes tienen como su dedicación, su cantidad de horas, otros miles de trabajos. Entonces, pero lo estamos logrando. Estamos tratando de hacer un plan distinto, como con 2 partes, en vez de ser una carrera de composición, que fue una cuestión de que cuando se creó... Fue inédita en Argentina en ese momento. Fue un poco esa la idea también. Había que ofrecer algo distinto y nos parecía que lo que faltaba era eso. Hoy eso cambió un poco y cambió la realidad de la gente que quiere estudiar música. Entonces estamos resolviendo un plan en el que haya 3 tecnicaturas, una enfocada en el instrumento, otra en la composición y otra en la producción. Ujú. Y una licenciatura para completar esa Claro, formación. Los últimos años Sí. de licenciatura. También este año se hace el congreso. Y este año se hace latinoamericano. el congreso. ¿Se puede adelantar algo de ese congreso? Se Que puede siempre viene gente adelan- muy grosa. Siempre viene gente muy grosa. Hemos tenido que hacer magia. El anterior, obviamente por cuestiones presupuestarias, la universidad hace un esfuerzo gigante para mantener ese espacio que para nosotros es tan importante. Así que cada año que se viene el congreso tenemos es como ¿qué hacemos, no? La parte que siempre está fija y que sigue funcionando es el compromiso de los profes, que en el congreso anterior se pusieron la camiseta y fueron todos grupos de docentes de la universidad y mostramos cómo nuestra carrera puede tener artistas del nivel de los que venían viniendo en los congresos anteriores, que eran artistas importantes. Tenemos profes en la carrera que tienen una trayectoria artística que a nivel nacional no le envidia nada a ningún músico.
Entonces mostramos eso en el último congreso. La parte de la investigación siempre está fuerte, seguimos recibiendo siempre buena convocatoria de gente que quiere exponer sus trabajos de investigación, sus ponencias, sus talleres, sus trabajos, lo que nosotros llamamos el diálogo en cuanto a la música popular. Y la parte artística es el desafío presupuestario de cada congreso, y en eso estamos este año. Bien, ¿va a ser entonces en Va a agosto? ser, eso sí lo sé, es el 20 y 21 de agosto. Perfecto. En el campus siempre tomamos el campus ahí. Toma en el campo. Tal cual. Ok, ok. Sí, sí, es cierto. Eduardo, muchísimas gracias por visitarnos, bueno, a un usted. placer recibirte. Felicitaciones, obviamente, Bueno, gracias. por la elección de mejor pianista del año, y bueno, estamos atentos a novedades en la carrera y todo lo que viene en la Universidad Nacional. Gracias por el espacio, un placer la charla.